En las sombras de la historia antigua, donde la luz de la moralidad se mezcla con la oscuridad de la perversidad, surgen figuras cuyas acciones resuenan a través del tiempo con un eco siniestro. En los pasajes sagrados de la Biblia, entre relatos de fe y redención, se esconden las historias de reyes cuyo legado está marcado por el terror y la malevolencia. Estos monarcas, envueltos en un aura de misterio y enigma, gobernaron con mano de hierro y corazones endurecidos, dejando tras de sí un rastro de sufrimiento y decadencia. A medida que exploramos sus vidas y reinados, nos adentramos en un mundo donde la ambición desenfrenada y la crueldad sin límites se entrelazan, revelando los aspectos más oscuros del poder absoluto. ¿Quiénes fueron estos reyes perversos? ¿Y qué legado dejaron en las páginas de la historia bíblica? Prepárate para un viaje a través de los rincones más sombríos del alma humana, donde la línea entre el bien y el mal se difumina, y los rostros de la maldad emergen desde las tinieblas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos la vida de algunos de los reyes más perversos de la Biblia. Estos monarcas no solo gobernaron con mano de hierro, sino que también dejaron un legado de maldad y destrucción. Acompáñenos mientras descubrimos sus historias a través de los pasajes bíblicos. Comenzamos con el rey Acab, quien gobernó sobre Israel. Su historia está llena de idolatría, corrupción y maldad. En Primera de Reyes 16:30-33, se nos dice que Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. El rey Acab, hijo de Omri, ascendió al trono de Israel en el siglo IX a.C., en una época de agitación y conflicto. Su reinado, descrito en los libros de Reyes en el Antiguo Testamento, es conocido por su desviación de las leyes y tradiciones establecidas por Yahvé, el Dios de Israel. Acab se casó con Jezabel, una princesa fenicia, lo cual marcaría el comienzo de una era de idolatría y corrupción en Israel. Jezabel, una devota de Baal y Astarte, trajo consigo la adoración de estos dioses paganos a Israel. Bajo su influencia, Acab construyó altares y templos dedicados a Baal, desafiando abiertamente las enseñanzas de Yahvé. Jezabel también promovió la persecución de los profetas de Yahvé, lo que resultó en un clima de terror y represión religiosa. El reinado de Acab estuvo marcado por actos de crueldad y opresión. Uno de los eventos más infames fue el asesinato de Nabot, un hombre justo que poseía un viñedo codiciado por Acab. Jezabel, con el consentimiento de Acab, orquestó un complot para acusar falsamente a Nabot de blasfemia y sedición, resultando en su ejecución y la confiscación de su viñedo. Durante el reinado de Acab, el profeta Elías surgió como una voz de justicia y verdad. Elías desafió a Acab y Jezabel, denunciando sus pecados y profetizando el juicio divino. Uno de los enfrentamientos más dramáticos ocurrió en el Monte Carmelo, donde Elías demostró el poder de Yahvé sobre Baal al invocar fuego del cielo que consumió su sacrificio, mientras los profetas de Baal fallaban estrepitosamente. El final de Acab llegó durante una batalla contra los sirios en Ramot de Galaad. A pesar de disfrazarse para evitar ser reconocido, una flecha disparada al azar lo hirió mortalmente. Su muerte, según la profecía de Elías, fue un recordatorio del juicio ineludible de Yahvé. Los perros lamieron su sangre, cumpliendo la predicción de Elías y simbolizando la retribución divina por sus actos perversos. El legado de Acab es uno de advertencia sobre el costo de la idolatría y la injusticia. Su reinado, influenciado por la implacable Jezabel, llevó a Israel a uno de sus periodos más oscuros. La historia de Acab sirve como una lección sobre el poder corruptor de la ambición desmedida y la importancia de la fidelidad a principios justos y divinos. Jezabel, hija del rey Etbaal de los Sidonios, se casó con el rey Acab de Israel,
estableciendo una unión política y religiosa que alteraría dramáticamente el curso de la historia de Israel. Su matrimonio con Acab no solo consolidó una alianza entre Israel y Fenicia, sino que también introdujo prácticas religiosas extranjeras en el reino. Como devota de Baal y Astarte, Jezabel utilizó su posición para promover el culto a estos dioses cananeos, desafiando directamente la fe en Yahvé, el Dios de Israel. Ella mandó construir altares y templos para Baal en Samaria y fomentó la adoración pública de estas deidades, lo que llevó a una crisis religiosa en Israel. Jezabel se convirtió en una feroz opositora de los profetas de Yahvé. Su reinado estuvo marcado por la persecución y asesinato de muchos de estos profetas, quienes se opusieron a su imposición del culto a Baal. Esta campaña de terror fue un intento de erradicar cualquier resistencia religiosa a sus políticas. El asesinato de Nabot. Una de las acciones más infames de Jezabel fue su papel en el asesinato de Nabot. Deseando el viñedo de Nabot para su esposo, Acab, Jezabel falsificó cartas en nombre de Acab, acusando a Nabot de blasfemia y sedición. Como resultado, Nabot fue apedreado hasta la muerte, y su viñedo fue confiscado por el rey. Este acto de injusticia y manipulación reveló la extensión de su crueldad y su desprecio por la ley y la moralidad. El profeta Elías se erigió como la principal oposición a Jezabel y sus prácticas. En una confrontación épica en el Monte Carmelo, Elías desafió a los profetas de Baal en un concurso para demostrar el verdadero poder de Yahvé. El triunfo de Elías, cuando el fuego del cielo consumió su sacrificio, desacreditó a los profetas de Baal y expuso la impotencia de los dioses que Jezabel adoraba. La caída de Jezabel fue tan dramática como su vida. Según la profecía de Elías, Jezabel encontraría un final violento. Durante una revuelta liderada por Jehú, Jezabel fue arrojada desde una ventana de su palacio por sus propios eunucos. Su cuerpo fue devorado por perros en las calles de Jezreel, cumpliendo la profecía de que su muerte sería un acto de justicia divina por sus múltiples transgresiones. Jezabel dejó un legado de maldad y corrupción que resonó a través de los siglos. Su nombre se ha convertido en sinónimo de idolatría, manipulación y crueldad. La historia de Jezabel sirve como una advertencia sobre los peligros de permitir que el poder absoluto y la maldad desenfrenada dominen una nación. Manasés, hijo del rey Ezequías, ascendió al trono de Judá a la temprana edad de 12 años, y su reinado se extendió por 55 años, el más largo de cualquier rey de Judá. A diferencia de su piadoso padre, Manasés se destacó por su maldad y por llevar al reino de Judá a una era de idolatría y pecado sin precedentes. Manasés se entregó a la idolatría de manera extrema, construyó altares para Baal, erigió postes sagrados de Astarte y adoró a todas las huestes celestiales. Estas prácticas no solo contravenían las leyes de Yahvé, sino que también introdujeron costumbres paganas profundamente arraigadas en la vida religiosa y social de Judá. Uno de los actos más sacrílegos de Manasés fue la profanación del templo de Yahvé en Jerusalén. Colocó altares a los dioses paganos dentro del mismo templo, deshonrando el lugar sagrado
y desviando al pueblo de la verdadera adoración a Yahvé. Este acto simbolizaba su total desprecio por la tradición y la fe de sus antepasados. La maldad de Manasés no se detuvo en la idolatría, también participó en prácticas abominables como los sacrificios humanos, incluyendo el sacrificio de sus propios hijos en el fuego, siguiendo los ritos paganos. Además, fomentó la hechicería, la adivinación y consultó a médiums y espiritistas, alejándose cada vez más de las enseñanzas divinas y sumiendo a Judá en una era de oscuridad espiritual. Manasés persiguió a los profetas y a todos aquellos que se opusieron a sus políticas impías. La tradición sostiene que el profeta Isaías, uno de los más grandes profetas de Israel, fue ejecutado durante el reinado de Manasés, marcando un período de brutal represión contra los justos. El reinado de Manasés tuvo un giro inesperado. Los ejércitos asirios capturaron a Manasés, llevándolo encadenado a Babilonia. Durante su cautiverio, Manasés experimentó un profundo arrepentimiento. En su angustia, clamó a Yahvé, y su oración de arrepentimiento fue escuchada. Manasés fue liberado y regresó a Jerusalén, donde intentó reparar el daño hecho. Derribó los altares paganos y restauró el altar de Yahvé, tratando de redirigir a Judá hacia la verdadera adoración. A pesar de su arrepentimiento tardío, el legado de Manasés dejó cicatrices profundas en la historia de Judá. Sus actos de idolatría y maldad llevaron a una degradación moral y espiritual que tuvo consecuencias duraderas. Aunque intentó enmendar sus errores, el daño causado por sus años de mal gobierno continuó afectando a las generaciones posteriores. Herodes el Grande, nacido hacia el 73 a.C., fue un rey de Judea conocido tanto por sus grandes proyectos de construcción como por su crueldad. Fue nombrado rey de los judíos por el Senado romano en el 40 a.C. y consolidó su poder a través de alianzas estratégicas y la eliminación de sus rivales. Herodes gobernó bajo el patrocinio romano, asegurando su trono mediante una combinación de diplomacia, política y brutalidad. Herodes es famoso por sus grandiosas obras arquitectónicas, que incluyeron la expansión del segundo templo en Jerusalén, conocido como el Templo de Herodes, que se convirtió en uno de los edificios más impresionantes del mundo antiguo. También construyó la fortaleza de Masada, el puerto de Cesarea Marítima y el palacio de Herodium, demostrando su ambición y deseo de dejar un legado duradero. Herodes era conocido por su extrema paranoia y desconfianza, especialmente hacia su propia familia. Temiendo complots y traiciones, ordenó la ejecución de varios miembros de su propia familia, incluido su esposa Mariamne y sus hijos Alejandro y Aristóbulo IV, y otros parientes cercanos. Su comportamiento cruel y despiadado hacia su familia contribuyó a su infame reputación. Uno de los actos más atroces atribuidos a Herodes es la masacre de los inocentes, descrita en el Evangelio de Mateo. Según la narrativa bíblica, Herodes, al enterarse del nacimiento de Jesús, el rey de los judíos, ordenó la matanza de todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores, en un intento de eliminar cualquier amenaza a su trono. Este acto bárbaro consolidó su legado de crueldad y tiranía. Herodes murió en el 4 a.C., sufriendo de una enfermedad dolorosa y prolongada. Su muerte marcó el fin de una era de construcción monumental y tiranía brutal en Judea. A pesar de sus logros arquitectónicos, Herodes es recordado principalmente por su crueldad, paranoia y los actos atroces que cometió para mantener su poder.
Su legado es un recordatorio de cómo el poder absoluto puede corromper y llevar a actos de extrema maldad. Antiguas de las Escrituras, donde la luz de la divinidad lucha contra las sombras de la perversidad, los ecos de estos reyes malvados aún resuenan. Sus actos de crueldad y maldad, aunque condenados por la historia, sirven como un oscuro espejo que refleja las profundidades de la naturaleza humana. ¿Qué impulsó a estos monarcas a desafiar a lo sagrado y sumergir a sus reinos en la oscuridad? ¿Fue la ambición desenfrenada, la influencia de fuerzas malignas, o una simple desviación de la rectitud? Mientras nos alejamos de sus relatos envueltos en tinieblas, no podemos evitar preguntarnos si los espíritus de estos reyes aún vagan, atormentados por sus propios demonios, y buscando redención en un mundo que ya no les pertenece. Las lecciones de sus reinados perversos nos advierten sobre los peligros del poder absoluto y la fragilidad de la moralidad humana. Así, los nombres de Acab, Jezabel, Manasés y Herodes el Grande quedan grabados en la eternidad, recordándonos que, en el delicado equilibrio entre el bien y el mal, la historia siempre observará y juzgará, revelando la verdad detrás de cada sombra, y en las profundidades de nuestra conciencia, sus historias nos susurran desde el abismo, incitándonos a buscar la luz en medio de la oscuridad que ellos una vez abrazaron. Gracias por ver nuestro video, esperamos que hayas disfrutado y encontrado interesante la información. Si te gustó este contenido, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. También te invitamos a explorar nuestros otros videos, donde encontrarás más historias fascinantes, análisis profundos y contenido enriquecedor sobre la Biblia. Haz clic en el enlace y sigue descubriendo con nosotros. Deja tus comentarios y comparte tus ideas. Nos encanta saber tu opinión y recibir tus sugerencias para futuros videos. Hasta la próxima.